start off by thanking the delegation of Canada who had provided us with some inspiration. I'd now like to, on behalf of the Permanent Mission of Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama, the Dominican Republic, and this list omitted the Bahamas, but the Bahamas and Uruguay, as we proceed to commemorate World Oceans Day, which was officially observed on June 8th. And I'm advised that the officials are online, and I'd like to begin, and I'm honored to welcome Ambassador Luis Valles Valdivieso in his capacity as Chair of the United Nations Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic and Pollution. Ambassador, the floor is yours. Embajador, por favor, habilitar su cámara y su video. Oh, okay. Now you can hear me. Me pueden escuchar. Good afternoon. We can hear you loud and clear, sir. Please proceed. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. Señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajador Chet Donovan Namor, representante permanente del Commonwealth de las Bahamas, señor secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez, señores representantes permanentes, señores representantes alternos, damas y caballeros. Los océanos representan la vida misma, no solo porque cubren más del 70% de la superficie planetaria, sino porque de ellos depende la estabilización de los patrones climáticos y la seguridad alimentaria de gran parte de la población mundial. Los océanos son un laboratorio vivo para la investigación científica, que es fundamental para la búsqueda de soluciones innovadoras para garantizar el equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente. Los desechos plásticos, derrames de petróleo y químicos, así como la pesca indiscriminada, amenazan la biodiversidad marina y sus ecosistemas únicos. La contaminación plástica tiene efectos desastrosos en los ecosistemas marinos, incluyendo los daños que sufren los animales al entrar en contacto o ingerir plástico, como la asfixia, el enredo, alteraciones, infecciones internas. Más de 1.000 millones de personas obtienen sus principales fuentes de proteína animal de los océanos, por lo que la contaminación plástica pone en riesgo la cadena alimentaria y la salud humana, pues ingerimos especies que a su vez han ingerido microplásticos. Los desechos plásticos constituyen el 80% de la contaminación en el medio marino. Alrededor de 8 a 10 millones de toneladas métricas terminan en el océano cada año. Ustedes habrán escuchado tal vez esta comparación, que si seguimos con esta tendencia de desechos plásticos en el océano, para el año 2050 tendremos más productos plásticos, y no estoy hablando de microplásticos o nanoplásticos, sino de productos plásticos. Tendremos más de estos productos en el océano que peces en el océano. Los plásticos tardan entre 500 e incluso hasta 1.000 años en degradarse, convirtiéndose en microplásticos o flotando y convirtiéndose en parches de basura en el océano. Dese en cuenta lo terrible que es tener, cuando hablamos, por ejemplo, de productos plásticos de un solo uso, tener a veces por segundos un producto plástico en nuestras manos y demora cientos años luego en desaparecer ese producto que tuvimos por pocos segundos o incluso un minuto en nuestras manos. Y no solo que demora varias centenas de años, sino que durante esas centenas de años deja una contaminación con químicos, microplásticos en el medio
en este caso también en el ambiente y que llega también a afectar gravemente la salud humana. Cuando hablamos de estos parches, de estas islas flotantes en el océano, las 5 corrientes circulares que tienen los océanos están ya con plásticos, con productos plásticos que contaminan el medio marino. La más grande de ellas, llamada el Gran Parche de Basura del Pacífico, se encuentra entre Hawái y California y se calcula que su superficie es equivalente a la superficie de Francia y Alemania unidas. Únicamente de la producción total, únicamente el 10% del plástico que se produce se recicla. Y pongo entre comillas la palabra recicla porque si los plásticos que entran en este proceso tienen productos químicos añadidos, esos productos químicos también se reciclan y también siguen contaminando. Pero digo, no llega al 10% de esos productos que entran en ese proceso, teniendo un 90% que se quedan en algún lado y principalmente en el medio marino. Cuando hablamos de costos económicos, la contaminación plástica en los océanos alcanza entre 6 y 19 mil millones de dólares esa contaminación. Estas cifras se calculan con base en el impacto que tienen en la contaminación por plástico, en el turismo, la pesca, la acuacultura, así como los costos de limpieza en los mares que lo hacen los gobiernos. Frente a todos estos datos, y hay mucha más evidencia científica, muchos más datos, en marzo del año 2022, hace 2 años, la Asamblea del Medio Ambiente de las Naciones Unidas tomó la resolución 514, a través de la cual tenemos los Estados miembros de las Naciones Unidas un mandato para iniciamos ya un proceso de negociación para terminar con un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre contaminación plástica incluida en el medio marino. Ese comité se creó con esta resolución, empezamos nuestros trabajos, hemos tenido 4 rondas de negociaciones, según el mandato se establecen 5 rondas de negociaciones. La primera la tuvimos en noviembre del año 2022 en Punta del Este, en Uruguay. La segunda ronda de negociación fue en París en abril del año pasado, 2023. La tercera fue en Nairobi en noviembre del año 2023 y la cuarta ronda fue recientemente en Ottawa, en Canadá, en abril del 2024. Y tenemos una quinta ronda que será en Busan, República de Corea, este año, a finales de este año, en noviembre del 2024. Con la perspectiva de, y eso establece también el mandato 514, de contar y tener y convocar a una conferencia diplomática en el año 2025 para adoptar el futuro tratado sobre contaminación por plásticos. Durante la cuarta ronda, es decir, la última que tuvimos en Ottawa, 170 países estuvimos negociando. La negociación, como se mencionó, yo presido este proceso y tuvimos logros importantes. Se inició una propiamente dicha negociación, pues los Estados miembros negociaron texto, encorchetamos, borramos corchetes y tuvimos ya una negociación en Ottawa. Estamos en este momento en el ejercicio de compilar el texto que tenemos en Ottawa. Es un texto borrador, por supuesto, pero vamos en ese proceso avanzando. También tuvimos un mandato que lo dio el comité para un trabajo formal de este periodo interseccional en la que tendremos 2 grupos de expertos trabajando antes de la reunión a finales de año. Además, en el INC 4, en la última ronda de negociación, se estableció un grupo legal. Todo esto nos lleva hacia la recta final, que es nuestra negociación en noviembre de este año en República de Corea, en donde buscamos un tratado efectivo, un tratado robusto, un tratado creíbles que eliminen completamente la contaminación por plásticos. Es un tratado que necesitamos, sí, una negociación efectiva, una negociación eficiente para terminar con éxito en noviembre próximo, pero también necesitamos el apoyo político.
el apoyo de los estados miembros de las Naciones Unidas y el apoyo de las autoridades de estos estados. Como digo, si bien se avanzó y se avanzó con importantes logros en la última ronda de negociación, es importante este apoyo. Y con su compromiso, señores representantes permanentes, y con el compromiso de sus países, podemos dejar un legado a las próximas generaciones de un nuevo tratado efectivo con medidas implementables que liberen al mundo de esta contaminación por plásticos que tanto daño hace al medio ambiente y también a la salud humana. Muchísimas gracias. Thank you kindly, Ambassador Valdivieso, for your insightful presentation.